Ahí coincidimos todos. No todos, según las Escrituras, son hijos de Dios, sino que hay condiciones para ser hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que ¿quién es hijo de Dios? ¿Cuántos hijos tiene Dios? Vamos a empezar por el principio. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Uno, Bien, Jesús. No, Jesús. bien. Entonces, todos fuimos llamados a ser hijos de Dios, dice la Escritura, los que creímos en su nombre, según Juan capítulo 1. Pero también somos la adopción, dice Pablo. Es decir, tenemos carácter de hijos, tenemos un Dios Padre, pero en realidad Dios tiene solo un hijo. Lo que ocurre es que ahora ese hijo vive dentro de nosotros. Por eso somos considerados hijos de Dios. ¿Recuerdan la diferencia entre cuando dijimos que Dios estaba en su pueblo y ahora Dios está, perdón, estaba con su pueblo y ahora Dios está en su pueblo, en la persona del Espíritu Santo, ahora vive dentro de nosotros? Por un lado, el diálogo comienza, vieron, con la musiquita y toda toda la producción llama a la ternura, ¿no? Pues una pobre chica que se siente discriminada y empieza a hablar el Papa acerca de la tolerancia, ¿no es cierto? Cómo la Iglesia tiene que recibir a todo el mundo, lo cual suscribimos, estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo con que la Iglesia tiene que estar abierta para todo tipo de personas. ¿Por qué? Porque la Iglesia fue fundada para eso, justamente, para los enfermos, para los afligidos, para eso vino Jesús. Esa fue la misión por la cual Jesús vino a esta tierra. Pero hay un discurso de la tolerancia, ¿se dieron cuenta ustedes? Hoy hay un discurso acerca de la tolerancia. La pregunta ahora, la segunda que les hago a ustedes, es la siguiente. ¿Nosotros debemos tolerar todo como No, cristianos? ¿Debemos ser no, tolerantes no. en todo? No. No, Pienso que pastor. no. Mm. No, ¿Por porque lo que supuesto que Dios no? abomina no podemos nosotros tolerar. Exactamente, Amén. todo aquello que venga en contra de los principios y la Enseñanza. verdad escritural, no podemos ser tolerantes. Pero también lo discursivo hoy tiene que ver con que el derecho de la opinión, ¿vieron? Todo el mundo tiene derecho a opinar, lo cual eso es incorrecto también. O todo el mundo tiene que ser aceptada, la opinión tiene que ser aceptada. Eso es lo incorrecto. En realidad, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero no todo el mundo tiene el derecho de aceptar la opinión, porque yo no voy a aceptar una opinión racista, no voy a aceptar una opinión clasista, no puedo aceptar una opinión blasfema. Entonces, con el discurso de la tolerancia, se cree que todo el mundo tiene el derecho de no solo de opinar, sino que de que sea opinión sea tenida en cuenta. La gente tiene derecho a opinar, es un derecho, no hay problema. El tema es que nosotros no podemos ser tolerantes muchas veces con opiniones que vayan en contra de nuestra verdad, de la verdad bíblica y de los principios establecidos, escriturales. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, Amén. me gusta este Sí, ejercicio de análisis de videos porque nosotros escuchamos en TikTok, en Instagram, escuchamos y escuchamos y escuchamos y a veces nos parece correcto lo que es incorrecto. Y como dice una vez más las escrituras, ¿se acuerdan? Isaías capítulo 5: a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces tenemos que afinar muy bien los oídos y saber bien muchas veces lo que leemos. Bien. Esto a modo de introducción, porque esta es una materia que es doctrina. Ahora, antes de continuar, hoy terminamos la clase, les dije, antes de continuar con la clase, me habían preguntado acerca de los mandamientos. No quería dejar pasar esto por alto porque si no después se nos va y no lo puedo explicar bien. Creo que Giselle de la Prida me había preguntado acerca de los sí, mandamientos. pastor. Bien, Sí. perfecto, perfecto. Pastor, no Recuerden, se escucha bien. ahora, Acá se escucha un poquito. Se está escuchando bien, pastor.
¿Ahora sí? Debe ser. Escucha bien ese. Sí, se Bueno, escucha bien. perfecto, perfecto. Entonces, esto pertenece a la materia pasada, que es Pentateuco. Pero nosotros vimos lo que tenía que ver con los mandamientos, la ley de Dios y el pecado, ¿se acuerdan? Y que dijimos que una de las herejías, una de las falsas doctrinas, se cree, algunos incluso cristianos creen, que los mandamientos es hasta Jesús, hasta la crucifixión, y que a partir de la crucifixión, después de la crucifixión, los pecados son abolidos, o sea, no hay que tenerlos en cuenta. Entonces, es un error, un grave error, porque entonces que a partir de que murió Jesús, resucitó, entonces uno puede matar, uno puede hurtar, uno puede mentir, entonces se confunden cuando dice que Él es el cumplimiento de la ley, pero lo que está queriendo decir la Escritura es que Él es el cumplimiento de la ley que la absorbe y, como Él dijo, ¿se acuerdan? El cumplimiento de la ley tiene que ver con una síntesis de dos cosas, básicamente, amar a Dios y amar al prójimo. Cuando le preguntan al Señor, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Él invoca la Yemá, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde dice, oye Israel, el Señor uno es, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y después, en el Nuevo Testamento, el Señor dice, bueno, este es el primero, y hay un segundo que es semejante al primero, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí sí. Acá tienen ustedes las tablas de la ley, ¿no? Modernas, no son así las tablas, pero es una ilustración. Algo le falta a estos mandamientos. ¿Qué le falta a estos mandamientos? ¿Qué le falta? Ahí están los mandamientos, el decálogo, son 10, pero le falta algo. Las, No como las piensen más, exhibiciones. no piensen más porque probablemente no lo vean como yo se los enseñé en Pentateuco. Por eso esto es un repaso, pero que viene al caso y viene muy bien. ¿Puedes sacarlo? Y voy a explicar por qué yo enseñé los mandamientos no como imposiciones y no como prohibiciones, sino como promesas, ¿sí? Promesas. Exacto, así. El resumen entonces de los mandamientos, dice Jesús, es amar al Señor tu Dios, amar a Dios y amar al prójimo. En eso se resumen todos los mandamientos, en eso se resume la ley y los profetas, dice inclusive. Pero ustedes leen Éxodo capítulo 20, como les mostré yo recién ahí, y les voy a decir lo que faltaba ahí. Lo que faltaba en los 10 mandamientos es el prólogo, es la introducción, que ahora la vamos a ver con un poquito más de detalle. Entonces, tenemos el Decálogo, los 10 mandamientos, que tiene dos divisiones muy bien marcadas. Si ustedes se dieron cuenta, los primeros 4 mandamientos hablan del respeto y del amor hacia Dios, y los otros 6 mandamientos hablan acerca del amor y el respeto con el prójimo. Jesús dice, esta es la síntesis de todos los mandamientos, de la ley y de los profetas. Entonces, un dato importante a tener en cuenta es saber que estos mandamientos son los únicos que están en la Escritura que fueron escritos con el dedo de Dios. Todo el resto de la Escritura, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, Dios le confió a hombres inspirados por el Espíritu Santo para que escribieran los textos sagrados. Pero solamente y solo estos 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. Es un detalle no menor. Demasiado específico, perdón, ni demasiado genérico ni demasiado específico les había enseñado yo en aquella ocasión cuando vimos el Pentateuco, porque no es demasiado genérico porque da libertad, da licencia para amar a Dios como uno quiere. Y tampoco demasiado específico porque tiene el equilibrio justo en 10 frases. Los judíos intentaron detallar todo y se equivocaron porque hicieron una lista interminable, grandísima, difícil de cumplir. 613 mandamientos ellos hicieron de la ley, de los mandamientos.
y la convirtieron en realidad en un fin en sí mismo, cuando en realidad la ley no es un fin en sí mismo, sino que la finalidad de la ley es apuntar a Cristo, llevarnos a Cristo, mostrarnos a Cristo. Todo, recuerden siempre, porque como lo dijimos en el Antiguo Testamento, en Pentateuco, todo lo del Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Todo apunta a Cristo. Todo, absolutamente todo apunta al Señor. Todo lo que vimos en el tabernáculo, los profetas, el sacerdocio, todo apunta a Cristo. Entonces, su finalidad entonces es llevarnos a señalar a Cristo. Por eso en la Torá no se habla tanto de guardar la ley como de andar en ella. Ahora, ¿por qué, dicho esta introducción, por qué podemos ver los mandamientos como promesas? Digo esto y por favor quiero que entiendan bien. No importa si ustedes lo quieren ver como mandamientos o como imposiciones o como prohibiciones. No importa. Esta es una mirada teológica, hermenéutica en todo caso, diferente. Yo antes no lo veía así como lo veo ahora. Antes lo veía como prohibiciones, ¿sí? Pero bueno. Esto me gusta enseñarlo porque cambia mucho la perspectiva acerca del carácter de Dios. Y esto es lo que en donde voy a enfatizar en unos minutos. Miren, eh, primero tenemos que considerar la morfología. El tiempo verbal con que fue escrito, es decir, la morfología, es donde Dios habla, no habla al pueblo, sino que habla personalmente. Se dirige a nosotros personalmente. Está escrita en la segunda persona del singular, la fuerza vinculante mayor que existe. Se dirige a nosotros, cada uno, o a cada uno de nosotros, quiero decir, en forma íntima y personal. Pero lo que más me gustaría, donde más que me gustaría que pusieran el énfasis y prestaran mucha atención es en el tiempo verbal. Miren, por favor, acá me gustaría que nos detengamos porque el tiempo verbal es clave para entender si nosotros queremos ver los mandamientos como prohibiciones o realmente como promesas. Cada acción, ustedes lo vimos en el colegio, esto lo hemos estudiado en el colegio, cada acción va acompañada con un propio tiempo verbal. El tiempo verbal que Dios utiliza aquí para los mandamientos es el futuro imperfecto en negativo. Y en hebreo es exactamente igual. Perdón, en español quiero decir, es exactamente igual que en hebreo. Ahora, sabiendo esto, ¿cuál sería la intención del autor? Lo natural siempre es pensar en prohibiciones. Ahora, no sé ustedes, pero yo nunca he visto un cartel que diga no correrás o no pasarás. ¿Alguno fue al cine alguna vez? Bueno, o ¿van al cine ustedes o solamente leen la Biblia? No, algunos seguramente va al cine. Bueno, acá en el Jotis, en el Unicenter, hay un cartel, no sé si todavía está, pero había por lo menos un cartel que decía prohibido entrar con alimentos ajenos al establecimiento, ¿no? O sea, uno no podía comprar pochoclos afuera, sino que lo tenía que comprar dentro del establecimiento, ahí. Entonces, cuando está la prohibición, cuando está la norma, ¿qué hace la gente? ¿Qué es lo que hace? Lo Y contrario, busca la vuelta exactamente. para saltarla. Exactamente, porque así es el ser humano. Entonces, lo natural es pensar en los mandamientos como prohibiciones. Eh, pero según los carteles que nosotros vemos, siempre es en infinitivo o en imperativo. No correrás o prohibido correr, pero no en futuro imperfecto en negativo. El tiempo verbal en realidad no condice con la prohibición. Entonces, ¿cuál sería la intención del autor? ¿Amenaza? Imposible, porque no se puede usar una amenaza a personas que honran al Advertencia, padre y a la madre. Advertencias tampoco. Deseos, advertencia. tal vez no. Tal vez deseos no tampoco. Porque siempre el deseo es el modo subjuntivo. Están expresados entonces en el futuro imperfecto en negativo. O sea que la única condición que es aceptable es entenderlos
como promesas. Miren, le dije que lo que le faltaba a los 10 mandamientos ahí que yo les mostré es el prólogo. Si Dios se hubiera querido presentar realmente prohibiciones, se hubiera presentado como legislador o se hubiera presentado como juez, pero él dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre. Es decir, que Dios se presenta como el libertador, como un libertador del pueblo. Cuando uno comienza leyendo los 10 mandamientos sin el prólogo, lo primero que encuentra es la palabra no. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es inmediatamente a la mente se le viene la prohibición, ¿no es cierto? Entonces Dios los liberta de Egipto y después le da las tablas. Entonces, si al hombre le detesta que lo mande, peor es que lo prohíban. Las órdenes se cuestionan, pero las prohibiciones provocan el deseo de hacer lo prohibido siempre. Adán y Eva, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Ujú. Por eso, Pastor, por eso en el hebreo antiguo no se llamaban mandamientos, se llamaban las 10 palabras, de donde viene el vocablo en griego decálogo. Entonces, siempre, siempre es importante, recuerden, una ley hermenéutica es leer antes y después del texto. El prólogo lo dice todo, el prólogo es sumamente importante. Entonces, cuando uno lee el prólogo y si Dios se presenta como un liberador del pueblo, no da a entender que los quiere someter a prohibiciones o a imposiciones. Entonces, una correcta lectura sería, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la casa te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre, por lo tanto, si andás en mis caminos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Jehová Dios que te sacó de la servidumbre y de la casa de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, si andás en fe y en confianza, no robarás o no matarás. ¿Entienden cómo cambia la perspectiva? Aparte es como hablar de un Dios que tiene doble moral. Lo saca de la esclavitud para imponerle cosas, para imponerle prohibiciones. Dios le da al pueblo una nueva calidad de vida en términos de un camino de libertad. Porque déjenme decirles que no hace falta saber que somos libres. Hace falta saber qué hacemos con eso, con la libertad. Eso es sumamente importante. Bueno, entonces, Muy esa es la bien. razón por la cual yo enseño los mandamientos en formas de promesas. Pueden creer de esta manera o pueden creer como prohibiciones. No se van a ir al infierno, quédense tranquilos, pero es una mirada teológica diferente que a mí me gusta compartirla y es como yo acabo de aprenderlo. Eh, bueno, perfecto. Continuamos porque hoy tenemos que terminar, pedir al Señor que nos ayude porque tenemos que terminar. No falta mucho, pero sí tenemos que terminar. Vamos a trabajar un poquito ahora la página 165. ¿Les parece bien? Bueno, si no les Muchas parece, gracias, pastor. no, por favor, un placer, un placer. Nunca hay que quedarse No con... me, no ¿Me me puede decir acuerdo ahora, no me acuerdo ahora por qué se lo pregunté, pero sí me había quedado lo de esa clase que usted nos había enseñado que era esa visión no más como promesa que como provisión, prohibición. Bien, de todas maneras, saben ustedes que tienen acceso a los videos. Ustedes pueden entrar a los videos de clases anteriores, de materias anteriores, repasarlos, ¿sí? El único problema es que me van a tener que soportar por ahí, bueno, pero ahí ya no puedo hacer más nada, ¿ok? Bueno, vamos. La página 165 comenzamos a trabajarla un poquito, habla acerca el del libro pecado y el mal, ¿se 93? acuerdan? Leyeron, ¿no es cierto? Entonces, dice el Por favor, autor pastor, que el pecado es ¿me un puede tipo decir el número específico de 93? maldad. Hay ¿Estamos alguien ahí hablando. comprendiendo? No, no, ¿Alguien, alguien preguntando algo. alguien Yo, preguntó pastor, algo? y yo. Sí, José. ¿Puede,
¿Lo podría decir, por favor, en números romanos qué capítulo es? Por Página la costumbre. 165, José. Tenemos Un otra libro. versión del libro, El ¿no? pecado y el 116, mal. El pecado y el mal. 116, Laura. ¿Cómo es el título? El pecado y el El mal. Bueno, el pecado es un tipo específico de maldad, dice el autor, y en todo el mundo existen males físicos y males morales. Físicos se atribuye a acontecimientos como inundaciones, terremotos, cosas que tienen que ver con la naturaleza, ¿no es cierto? Incendios, que no son pecados, no son males morales, quiero decir, pero que a veces Dios los utiliza para, como forma de castigo por quebrantar su ley. Ustedes saben que hay una ley de siembra y cosecha, ¿no es cierto? Es una ley establecida por Dios. ¿Cuándo Dios establece esa ley de siembra y cosecha? ¿Alguno sabe? ¿Lo enseñé yo esto? Creo que no me acuerdo. Si no lo enseñé seguro. No, no. Pero esto aparece en el Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios le dice, le da una orden a la tierra, ¿se acuerdan? Que la hierba El produzca de setenta hierba treinta, pastor. verde. ¿Perdón? El de 70-30 que enseñó. 60-30. setenta No, esa es treinta la ventana 70, 20, 30. No, no. 70, 20, 10. Sí, sí, es una ventana, pero que tiene que ver con conceptos financieros. No, no, es otra cosa. Esto es de ley de siembra y cosecha. Entonces, Dios le da una orden a la tierra. Produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, que dé fruto según su género, ¿no es cierto? Capítulo 1 de Génesis. Capítulo 8. 8 de Génesis. Repobla la tierra. Es el diluvio. Noé desciende del arca, no sé si es 7 u 8, creo que este es el 8, casi seguro que es el 8. Establece un altar, la primera palabra altar aparece ahí con Moisés, el primer altar, que aparece primer registro de altar en la Biblia. Ofrece animales. ¿Y qué dice el Señor? Mientras la tierra esté establecida, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, la noche y el día, o el día y la noche, el verano y el invierno. Esa es una ley establecida, es una ley en el marco físico y natural, es una ley establecida. Pero también es una ley establecida en el marco espiritual. ¿Qué dice Pablo a los Gálatas? ¿Qué le dice? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, tenemos la ley física y natural y la ley espiritual. La ley, bueno, los que estudiaron física saben que las leyes, ¿qué ocurre con las leyes? Están establecidas, no se pueden modificar, no se pueden romper. Son leyes establecidas, ¿sí o no? Sí. Eh, Pastor, sí, perdón, Génesis 8:22. gracias, muchas gracias. Era entre el 7 y el 8. Perfecto, muchas gracias. Entonces la ley se establece y la ley es Acción y reacción. exactamente. Bueno, entonces, esta ley de siembra y cosecha tiene que ver con el pecado y el mal. Si el hombre siembra en maldad, ¿qué es lo que va a cosechar? Si el Maldad. hombre siembra en injusticia, si el hombre siembra en mentiras, si el hombre siembra en corrupción, no conozco ninguna planta de durazno que dé tomates o de rabanito que dé radicheta. No existe. Son leyes establecidas naturales y de la misma manera espirituales. Porque si nosotros, y esto lo hemos experimentado seguramente, si nosotros sembramos amor, recibimos amor. Si sembramos reconciliación, lo mismo. Si sembramos cariño con nuestros hijos, demostración de cariño, afecto, es lo que recibimos. Bueno, dicho esto, solamente para explicar el pecado y el mal. En ese sentido, la Biblia dice que Dios crea calamidad. Presten atención a esta palabra porque no es una palabra que me guste. Dice Isaías 45:7, pero en realidad la traducción nueva traducción viviente dice adversidad, ¿sí? Entonces,
en relación al pecado y el mal, Dios crea, dice Isaías, calamidad, pero en realidad es adversidad. Bueno, el pecado como un mal activo, tienen ustedes como en el número 2 de ese punto, en el D, la letra D, el pecado como un mal activo. Y es más que un simple no cumplir con la ley, es la decisión deliberada de hacer el mal. Esta mañana, mientras todos nos levantábamos para ir a trabajar y cumplir con nuestras responsabilidades, un ladrón se levantaba, no tan temprano quizás, para pergeniar, para eh, ver cómo robaba a alguien, una cartera a una señora en el subte, un asalto en un banco, en fin. Esa es la vocación deliberada de pecar, ¿no? Bueno, el punto E es la naturaleza del pecado, en relación al pecado y el mal, ¿no es cierto? No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. ¿Sabían eso? O sea, el hombre no peca por costumbre, peca por naturaleza. Jesús Muy dijo, bien. Jesús dijo que todo árbol da fruto según su género. ¿Recuerdan la ley que se estableció en el Génesis que hablamos recién? Todo árbol da su fruto según su género. Se siembra tomate, se cosecha tomate, Significa no, por- no otra cosa. Entonces, la manifestación, digo bien, externa del pecado es motivada por una condición interna del corazón, ¿no es cierto? Es el germen. Por eso Jesús condenó tanto el adulterio como la mirada adúltera, y condenó tanto o comparó la ira con el asesinato. Es decir, que el Señor no se enfocaba solamente en la ley, sino en el espíritu de la ley. Santiago dice algo muy interesante. Cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Y después sigue diciendo el apóstol Santiago, después de haber concebido, da luz el pecado, y el pecado lleva a la muerte. Eso lo dice en Santiago capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Pero vieron que hay un proceso para todo. Hay un proceso. Y el hombre que es tentado, ¿tiene la posibilidad de salir de esa tentación? El hombre que es probado, ¿es fácil? Humanamente, ¿es fácil? ¿Es posible? No, ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que sí? No, ¿Quién dijo que sí? no, porque de hecho Jesús también fue tentado, pero bueno, no sucumbió a esa tentación. Exactamente, exactamente. Pero acá Santiago, el apóstol Pablo hace una declaración que es formidable, que la tenemos que tener todos en cuenta. Miren, dice, Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que se puede soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Primera de Corintios 10:13. Es decir, que está la prueba, está la tentación, pero también está la salida. Es como que no hay excusa, ¿vieron? ¿Vieron esas personas que dicen, uy, caí, uy, caí? Bueno, tenías la salida. No, no tuve alternativa, no, no pude, no pude. Carlos. En realidad, bíblicamente, sí está la salida, porque lo dice la Escritura. Bien. O sea Eh, que si decimos, pastor, o sea que si decimos, no me pude zafar del pecado, por eso estoy mintiendo. Porque bueno, Dios siempre te da la misma salida. la Biblia dice que juntamente con la prueba y la tentación está la salida.
Probablemente sea un laberinto difícil para salir. Casi siempre es así. Es probablemente un laberinto. No es fácil, pero uno tiene que estar consciente que la salida está. ¿Sí? Bien. Eh, Profe, sí, ¿tentación y deseo es algo similar o nada que ver? sí, sí, tiene que ver. Sí, sí, sí. En realidad, el deseo es personal, la tentación puede ser externa. El deseo es personal. Ahora vamos a explicar un poquito eso también. Eh, Porque Pablo dice, es tentado cuando es arrastrado y seducido de su propia pasión. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo algo muy, muy básico. Perdón, Sí, perdón. ¿Puedo decir un ejemplo a ver si estoy en lo correcto, si no estoy equivocado? Cuando estás hablando de que dentro de la prueba o la tentación está la salida. Sin ir más lejos, cuando Jesús estaba en el desierto, se revelan a la tentación con las palabras de la Biblia, ¿no? Con las palabras del Padre. Ahí estaría más o menos el ejemplo de lo que estás diciendo. claro, Carlos, sí, 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 perfecto, es el mejor ejemplo, es el mejor ejemplo. Sí, 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 sí. Sí. La tentación es a diario, es permanente y probablemente es para siempre. Uno todo el tiempo es tentado. Si Jesús fue tentado en todo, dice el autor del libro de Hebreos, Jesús fue tentado en todo. Y cuando dice fue tentado en todo, desde lo económico, desde lo sexual, todo tipo de tentación humana. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que identificarse con nuestra humanidad. Esa fue la misión del Señor. Por eso se bautizó. ¿Qué necesidad tenía de arrepentirse de pecado el Señor? Ninguna. De hecho, no hay Ujú. registro que haya hecho eso. Entonces, y el autor de los Hebreos le remata diciendo, tentado en todo, pero sin pecado. Con lo cual, tenemos que pensar una vez más en función de que el que vive dentro de nosotros es el Señor. Si nosotros queremos resistir por nuestra humanidad, es muy difícil. Pero quería cerrar la idea con este ejemplo porque dijimos que se habló de tentación, de deseo, de lo que está dentro. El apóstol Santiago dice que a cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido de su propia pasión. Después de haber concebido, da a luz el pecado. Es un proceso. Pero bueno, el ejemplo que yo les traigo a ustedes ahora, en cuestión, es lo siguiente. ¿Quién tiene más posibilidades de caer en pecado sexual o de tener sí, en pecado sexual? Una persona que está 24/7 mirando pornografía o una persona que no lo hace. Es Todo igual. evidente, obvio, es evidente que alimentamos al hombre que tenemos dentro o a la mujer que tenemos dentro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que el hombre interior no se puede mejorar? Al hombre mejor no se lo puede mejorar. El hombre interior, el viejo hombre, hay que llevarlo a la cruz. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Absolutamente todos los días. ¿Sí? Bueno, Esa es la sí, forma de vencer. claro, porque no es con fuerza, no es Sí, con fuerza, sí, sí, ni con ejército. Es el Espíritu sí, sí. Santo que está dentro de nosotros. Bueno, el Nuevo Testamento distingue entonces entre la naturaleza pecaminosa y el resultado y los resultados de esa naturaleza. En última instancia, cuando el ser humano comete pecado, expresa su condición pecaminosa. Jesús dijo, de cierto, digo que el que hace pecado, esclavo es de pecado, como dijimos recién. Y la conclusión es que todos, absolutamente todos estamos bajo pecado, todos. Hay una palabra que me gusta mucho y que, miren qué interesante, esto lo dice el profeta, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Está hablando del corazón, del más devoto de los creyentes,
y del más terrible de los ateos o de los incrédulos. Está hablando del corazón, ¿cierto? Bueno, entonces sumamente importante entender y saber que es la naturaleza que llevamos dentro la que alimentamos. ¿La Naturaleza. nueva o la vieja? Que compiten todo el tiempo. La lucha. Pablo dice, hay una ley dentro, en mis miembros, dice Pablo, hay una ley en mis miembros que conspira, que siempre me arrastra al mal. Bueno, vamos con algunas consideraciones en cuanto al pecado. Eso es vamos por la F, ¿sí? Consideraciones importantes del pecados de omisión. No hacer lo que la ley requiere, lo que la ley de Dios dice o requiere. Santiago, una vez más, el apóstol Santiago dice, por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Vieron cuando uno dice, yo tendría que haber hecho esto? ¿Les pasó o no les pasó? Nos pasa, nos pasa. Sí, sí. Yo tendría que haber dado esta palabra. Yo tendría que haber llevado esto a este lugar. Yo tendría que haber... ¿Vieron? Bueno, no lo hicimos. Sabíamos que lo teníamos que hacer y no lo hicimos. No es para atormentarse tampoco. Es la humanidad. No podemos sentir culpa por cada cosa que no hacemos correctamente, pero ser conscientes de que incurrimos a veces en estos pecados, porque saber hacer el bien, lo sabemos, sobre todo los cristianos, lo sabemos hacer y lo debemos hacer. Bueno, pecado de incredulidad, no hacer lo que la palabra de Dios dice o no creer en el Hijo de Dios. Dice Jesús acerca del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. En cuanto a pecado, ¿por qué no creen en mí? Ustedes en el libro o en el material, donde dice en cuanto a pecado, ahí está sin H. Un error de tipeo, seguramente, ¿eh? Bueno, no lo La escribimos, A está sin H. no lo escribimos nosotros. Bien, pecados de ignorancia. Bueno, acá esto, algunos tienen problemas con esto, porque dicen, bueno, yo no sabía. Yo no sabía que no había que pecar, ¿no? Yo no sabía que había que hacer lo bueno. Las escrituras dejan en claro que la ignorancia a la ley de Dios no sirve como excusa, en realidad no es una excusa para quebrantar la ley. En el libro de Levíticos, lo vimos en Pentateuco, hay una serie de ofrendas y Moisés le dice al pueblo, si alguien peca transgrediendo alguno de los mandamientos del Señor respecto a cosas que no deben hacerse, aun cuando no llegue a saberlo, será culpable y cargará con la culpa. El Nuevo Testamento también se repite la idea. Lucas 12, del 46 al 48. ¿Por qué es inentendible que la gente ignore acerca de la ley o de hacer lo correcto? ¿Quién Porque es quedaría? casi imposible. Exacto. El libro de Romanos, cuando Pablo habla, dice que aún ellos tenían conciencia de Dios en la naturaleza, en sus conciencias. No hay excusa, no hay excusa. Recuerden, el hombre tiene la imagen de Dios dentro suyo. La conciencia la tienen. ¿Quiénes Todo el mundo. quedarían exentos de esta ignorancia de lo malo y lo bueno? De saber lo bueno y lo malo. ¿A quién no se le debería tener en cuenta? A A ver, los niños, Los los niños. niños, hasta cierta edad. Hasta sí, los hasta 6 años. Algunas personas enfermas por ahí Bien, mentales también. exactamente. Sí, personas con problemas cognitivos, mentales,
que no diferencian, que no saben diferenciar entre el bien y el mal. Bueno, Claro. pues es una cuestión de conciencia. ¿Hay Eh, un límite para eso para los niños? ¿Perdón? ¿Hay un límite para los niños o no de la conciencia? Sí, pero no se, ellos comienzan sabiendo lo que es el bien y el mal. Uno les va enseñando, pero no se le puede tomar pecado cuando el niño no tiene absoluta, em, absoluto conocimiento. ¿Sí? Por eso no bautizamos niños nosotros. Se los presentamos al Señor. Una de las condiciones es que tener sentido común, o saber por lo menos lo que es el bien y el mal. Bueno, cuatro, quebrantar una ley equivale a quebrantarla toda, ¿sí? Porque cualquiera que guarda la ley pero ofende en un solo punto se ha hecho culpable de toda la ley. O sea, cometer un solo pecado nos convierte a todos en pecadores. Ahora vamos a pasar a la universalidad del pecado. Vamos bien, ¿no? Vamos bien, vamos avanzando. Mm, Dice Primera de Reyes 8:46, no hay hombre que no peque. El sabio proverbista en Eclesiastés dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y no peque. Romano 3:23 también confirma, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la universalidad del pecado. El pecado original contaminó la raza humana. Ya lo vimos un poquito esto es para reforzar, pero es importante lo que dice Romanos capítulo 5, porque por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Vamos con la imputación del pecado. ¿Qué es imputar? Es atribuir o reconocer algo a alguien o a una persona. Un buen ejemplo que da la Escritura es cuando el apóstol Pablo declara que va a pagar la deuda o se va a hacer cargo del daño cometido por Onésimo. ¿Se acuerdan de la carta de Filemón? Filemón, capítulo 1, versículo 17, versículo 18. La Biblia cita por lo menos tres casos de imputación. Primero es el pecado de Adán imputado a toda la raza humana. Si por Adán pecamos todos. Si alguno quería saber cómo era el jardín del Edén, bueno, ahora ya sabe que estuvo en el jardín del Edén y pecando con Adán y con Eva. Dos, el pecado de la humanidad imputada a Cristo. Cristo se lleva los pecados en la cruz, carga con la maldición del pecado, se hace maldito por nosotros. Y tres, la justicia de Cristo imputada a los creyentes por medio de la fe en el Hijo de Dios. Esas tres clases de imputaciones son importantes que la tengan en cuenta. Profe, entonces, por lo que también pensamos, vamos a recibir condenación. No, no. Perdón, ¿quién preguntó eso? Yo acá, Priscila, Ah, Priscila. No. De ninguna manera. solo por nuestras acciones, ¿no es cierto? No, esto estamos hablando de la universalidad, del pecado en general en la humanidad. En Cristo, nosotros recibimos perdón y entramos en una nueva dimensión de vida. O sea, para nosotros no hay condenación,
a menos que pequemos deliberadamente, sabiendo. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, de los que tienen mayor conocimiento, de los que Dios le da mayor responsabilidad y pecan deliberadamente. Entonces, ahí sí, pero los que caminamos en la santidad del Señor, que nos equivocamos todo el tiempo y que pecamos también, pero que no lo hacemos deliberadamente. Por eso hay diferentes clases de pecados. Ahora lo vamos a ver. No, no. Recuerden, el tribunal para nosotros es el tribunal de Vena, es el tribunal de recompensa, no es un tribunal de justicia por haber hecho cosas malas. ¿Se acuerdan? Cuando vimos acerca de la muerte física, espiritual y la segunda muerte, la vamos a ver un poquito ahora otra vez. Bueno, acá la expresión en esta palabra, en Romanos capítulo 5, por cuanto todos pecaron, se usa un tiempo verbal que denota una acción ocurrida en el pasado. Aoristo se llama esta modalidad en griego. Entonces, como Adán fue cabeza de la raza humana, toda la humanidad pecó en Adán. Todos somos pecadores porque pecamos en Adán. Este es el mismo principio que utiliza el autor de los Hebreos cuando habla acerca de Abraham. ¿Vieron cuando la escritura habla acerca de cuando le da honra a Melquisedec y son atribuidos a Leví? Bueno, Leví no era hijo de Abraham, era hijo de Jacob, pero está hablando en perspectiva, ¿sí? Entonces la raza humana estaba con Adán, Dios imputó el pecado de Adán a toda la raza humana. Y Adán fue figura y tipología, digo bien, de Cristo. ¿Saben lo que es un tipo? Son clases, modelos de Cristo, el que había de venir. Pablo hace varias comparaciones y contrastes acerca de la figura de Adán y Cristo. Me encanta esta parte de Romanos capítulo 5, dice, así como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, acá va Priscila. Así como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Hermosa palabra, hermosa. Ahora, algunos argumentan diciendo, pero no es justo. Si nosotros no estuvimos ahí, ¿qué tenemos que ver? Nosotros no pecamos, no desobedecimos, ¿sí o no? ¿Es justo o no es justo? ¿Por qué si ellos pecaron, el pecado llega a nosotros? ¿Por qué nos alcanza la desobediencia de ellos a nosotros? ¿Por qué? ¿Es justo o no es justo? Bueno, tampoco es justo que Cristo haya muerto por nosotros porque tampoco estuvimos en Calvario. Así que no estuvimos en Edén, pero tampoco estuvimos en el Calvario. Y si es justa una cosa, también tiene que ser justa la otra. Si recibimos la justificación y la salvación por la obra de Jesús en Calvario, entonces tenemos que aceptar que también de alguna manera estuvimos en Edén. Bueno, algunos pasajes aparentan cierta contradicción respecto a los pecados heredados. Por ejemplo, en Éxodo dice que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación. ¿Vieron eso? En los mandamientos, justamente en los mandamientos, en el Decálogo. Y Ezequiel dice que el hijo no cargará con el pecado del padre. Entonces, en qué quedamos? ¿Heredamos o no heredamos? Está hablando la escritura de contextos diferentes. Éxodo trata de consecuencias naturales del pecado de los padres, mientras que Ezequiel se refiere a la culpa y el castigo, pero de los padres.
Miren lo que dice Éxodo, porque nos quedamos a veces en ciertos detalles. Y yo esto lo he escuchado mucho enseñar. Dice que Dios es fuerte y celoso, dice Éxodo. Dios es fuerte y celoso. Y visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De los que me aborrecen. Presten atención en esto. De los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. ¿Vieron qué diferencia? Está hablando de Sí. tercera y cuarta generación, pero está hablando también de millares. Por un lado, los que lo aborrecen, pero por otro lado, los que aman y a los que lo aman y guardan sus mandamientos. ¿Sí? O sea, los que lo aborrecen al Señor arrastran los hijos también esa maldad, eso. Voy a explicar eso. Voy a explicar esto. Hay indirectamente una consecuencia acerca de los errores de nuestros padres. Hay una consecuencia. Por ejemplo, yo tengo un papá ludópata, un papá que le gusta el juego, le gusta jugar va al casino, en fin, le gustan los caballos de carrera, como fue mi padre, por ejemplo, que le gustaba mucho el juego. Indirectamente o directamente en este caso, esa maldición no llega a nosotros. ¿Por qué? Porque nos empeña en la casa, en una hipoteca y entramos en deuda y en fin. Nosotros tenemos que absorber o hacernos cargo de las malas decisiones de nuestros padres. ¿Sí? Pero, pero, Perdón, pastor, perdón, sí, pastor, perdón. sí. Puede ser, a ver si yo no mal no entendí, puede ser que en Éxodo habla sobre la parte carnal, los pecados carnales, y en Ezequiel habla de la parte espiritual, los pecados espirituales vendría a ser, Eh, o no, o no, entendí porque mal. todo encierra la misma cosa. No hay diferencia entre lo espiritual y lo carnal o natural. La desobediencia es pecado y se rompe la parte espiritual con Dios, como pasó con Adán y Eva. Ya no fue la misma relación. Pero también hay consecuencias físicas, recuerden, físicas en la tierra, en el clima, en todas las áreas. Entonces, de alguna manera, ese pecado de nuestros padres no llega, no se alcanza a nosotros. Eso por un lado. Ahora, si mi padre para decir, es un homicida, yo no me convierte en homicida a mí. ¿Se entiende? Entonces, ciertas cosas recaen de alguna manera en generaciones o en familiares y otras recaen directamente. ¿Se entendió la diferencia? Ahora, en ninguna parte de la Biblia se enseña que los hijos deberían ser castigados por los pecados de los padres. No son castigados, sufren ciertas consecuencias. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos con el pecado original y la depravación. La depravación, ¿qué es la depravación? Corrupción, perversión o degeneración moral. Es la acción que lleva a la persona a un estado inferior. Mire qué interesante esta definición. La rebaja, la rebaja. La depravación le quita a la persona la calidad de un ser humano normal. Entonces la naturaleza pecaminosa recibe el nombre de depravación. Vamos a ver algunas características. Están desprovistos de la justicia original. Dice el salmista, he aquí he nacido en pecado, me concibió mi madre. No poseen santidad ante Dios.
Ahora vamos a ver algunas características que nosotros vemos a diario en en la sociedad y noticias. No poseen santidad hacia Dios. Dice Pablo en segunda de Timoteo, porque habrá hombres amantes de sí mismo. Presten atención, por favor. Y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. O sea, la característica de estos tipos es completa, ¿no? No le falta nada. No le falta nada. ¿Hasta dónde llega la depravación humana? ¿Hasta dónde llega la maldad? Vieron, nosotros consumimos noticias, escuchamos noticias. Uno no puede entender muchas veces hasta dónde llega el colmo de la maldad humana, de la depravación. No lo puede entender. A modo Es de correcto, es. información, simplemente les comento algo que me pasó estos días. Tengo amigos en la comunidad eh, judía de la colectividad. Y uno de ellos me estaba contando el otro día en una cena lo que habían pasado, el, el infierno que habían vivido algunos de los rehenes que había llevado Hamas, el grupo radical de Hamas. ¿Se acuerdan lo que pasó en aquel evento que se llevaron rehenes? El que ingresó a Sí, sí, Israel, sí. sí. Bueno, eh, cosas que no salen en las noticias y videos que son muy fuertes, muy fuertes. Es decir, la bajeza de la condición humana. Por eso le quita el carácter, básicamente la depravación le quita el carácter de ser humano. Y se lo puede comparar tranquilamente a las bestias. Para que tengan una idea nada más, simplemente les voy a citar un ejemplo. Violaban a chicas, violaban a chicas, les las grababan y se las mandaban a los familiares las grabaciones, porque tenían los teléfonos. Así que imaginen ustedes, pueden imaginar hasta dónde es el colmo de la maldad y de la crueldad y de la depravación. Bueno. Tres, su contaminación es de adentro y no de afuera. Dijo Jesús, no hay nada fuera del hombre que por entrar en él lo pueda contaminar, pero lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Como hablaba recién Santiago, ¿no es cierto? Que cada uno es tentado cuando es arrastrado de su propia pasión. Es decir, no es algo que viene de afuera, es algo que está instalado en la naturaleza. Se puede alimentar, obviamente. Y tienen una tendencia de constante al mal. El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda la tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo el mal. ¿Dónde dice esto Dios? ¿En qué contexto lo dice? Es el diluvio. Claro, exactamente. Dios tuvo que repoblar la tierra. Y Jesús enseña que los postreros tiempos serán como en los tiempos de Noé. Bien, la consecuencia de la depravación humana. Bueno, es lo que vemos a diario. Ejemplos tenemos lamentablemente muchísimos. Les quiero comentar esto para que oren, porque es muy importante, porque esto atañe a nosotros. Eh, esta es la iglesia. Ustedes saben que la iglesia perseguida, es decir, eh, el mayor volumen, la mayor persecución de la iglesia es en este tiempo, ¿no es cierto? ¿Sabían eso? Este es el Ujú. mayor proceso de persecución que está viviendo la iglesia cristiana. Y es ahora, no. Tuvimos episodios en la historia, pero este es el momento más álgido, donde están matando a cristianos, sobre todo en países musulmanes. Entonces nosotros tenemos que orar mucho por nuestros hermanos.
muchísimo. Eso no sale en las noticias, no sale. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Están repletos de envidia, homicidios, contienda, engaños y mala intención, a pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también las complace en lo que las practican. Romanos 1, 28 al 32. Esta es la síntesis de la depravación humana. Esto es lo que lleva a la baja condición del ser humano. Dice, no solo, no solo que practican, sino que además se complacen en lo que las practican. Bien, nada que nosotros no escuchemos a diario. Aquellos que nos informamos, aquellos que nosotros que leemos las noticias, no hay, ya lamentablemente, casi que no hay sorpresa, pero uno no debería naturalizar las cosas. No debería ser parte del paisaje, porque llega el momento en que uno cree que es normal ciertas cosas que pasan. ¿Vieron? Cuando hay hechos de corrupción, cuando hay homicidios, cuando, bueno, la inseguridad avanza en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no debería ser para nosotros algo como parte del paisaje, porque lo naturalizamos. Bien, el pecado y la relación con Dios, la culpabilidad del pecado. Hay consecuencias naturales del pecado en la vida del ser humano. Toda ofensa o todo pecado es una ofensa hacia Dios, entonces está sujeto a su ira. Si todo lo que ofende a Dios, recuerden, hablar y decir que Dios es misericordioso, que Dios es amor, no es hablar correctamente de Dios, porque Dios tiene otras características, otros atributos, ¿no? Y sobre todo que es Dios juez y juez justo. Entonces, una ofensa hacia Dios está sujeto a su ira. El arrepentimiento de David nos enseña que no solo había pecado contra Betsabé y su marido, Urías, sino también contra Dios. Todo pecado en realidad es, al fin y al cabo, en contra de Dios. No es solamente en contra, o es un perjuicio contra nuestra familia, sino contra Dios. Teresita, hay que mutearse, por favor. Ahí está. Bien. Perdón, pastor. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Ahora, la ira de Dios puede ser la mano de Dios extendida o la mano de Dios apartada. Vamos a ver grados de culpabilidad. Esto es interesante. Estuvimos hablando hace, un ratito, alguien preguntó acerca de esto. Grados de culpabilidad. Las escrituras enseñan que hay grados de culpabilidad. En Levítico, cuando se llevaban las ofrendas diferentes, a veces había diferentes sacrificios por distintas clases de pecado. Y en el Nuevo Testamento se repite la idea también. En la parábola del siervo infiel, y Hebreos, el autor de Hebreos dice que perdón, en Juan capítulo 19, cuando Jesús es interpelado por Pilato, ¿se acuerdan? Jesús le dice, el que me ha entregado a ti, mayor pecado tiene. ¿Vieron? Hay diferentes responsabilidades y diferentes grados de pecado. Pecados por naturaleza y pecados por transgresión personal. Pecados por naturaleza, ¿qué es? El que llevamos adentro, en la sangre, el que heredamos. Y después, por transgresión personal.
somos pecadores por el principio de pecado original, y eso es naturaleza. Sin embargo, hay una culpabilidad mayor cuando la transgresión es personal. Es decir, nosotros sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es correcto. Entonces, si sabemos lo que es correcto y sabemos lo que es bueno, no lo hacemos y hacemos o hacemos lo contrario, entonces es la transgresión personal. Puede ser por ignorancia y puede ser con conocimiento. Los cometidos por conocimiento van acompañados de mayor culpa. Tiene sentido, tiene sentido. Jesús, cuando pronuncia lo que ocurrió en Tiro y Sidón y lo que ocurrió en Corazín y Betsaida, les dice, porque si hubieran hecho los milagros que se hicieron en Tiro y Sidón, se habrían arrepentido. En realidad, lo dije bien, no lo dije al revés. Si se hubieran hecho los milagros en Corazín y Betsaida en- y hubieran reaccionado como lo de Tiro y Sidón, pero no reaccionaron, no se arrepintieron. Eso quería decir. A mayor luz, mayor responsabilidad. Porque es simple, es simple. Cuando Dios unge a reyes, cuando Dios unge a sacerdotes, no es lo mismo, no es la misma responsabilidad que la del pueblo. Por eso uno debería tener sumo cuidado cuando aspira al liderazgo, ¿vieron? En una época todo el mundo quería ser pastor, todo el mundo quería ser pastor. Una cosa es querer ser pastor y otra cosa es que Dios lo llame, son dos cosas diferentes. Pero bueno, si Dios lo llama, uno tiene que querer y eso va acompañado. Pero, a veces la gente se mete en el liderazgo y no tiene idea acerca de la responsabilidad. Porque no es cumplir solamente con la responsabilidad. Es algo mucho más profundo. Es algo que Dios da, que Dios otorga y que también demanda después. Porque Dios no le va a pedir nunca a un pastor lo que le pide a un miembro de una iglesia que va los domingos, se sienta, participa de la reunión y se va a la casa. No es lo mismo, no es lo mismo. Recuerden siempre, a mayor luz, mayor responsabilidad. Pecados de debilidad y de presunción. ¿Se acuerdan cuando Pedro prometió ir con Jesús a la muerte? ¿Se acuerdan? Aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. ¿Se acuerdan de Pedro? 30 Sí. versículos más abajo, ¿qué pasó? Lloraba amargamente. Hay pecados impulsivos y deliberados. El pecado de David contra Betsabé fue impulsivo. Contra su esposo, Urías, Eteo, ¿se acuerdan? Fue deliberado. Lo maquinó, lo planificó. Ningún pecado es repentino. Ningún pecado es repentino. Miren, otra vez la frase, ay, caí. No sé cómo me pasó. Caí. No existe. No existe. ¿Qué hacía David? ¿Por qué codició a Betsabé? ¿Cuál es la razón por la que David codició a Betsabé? ¿Alguien lo sabe? Hay una razón. Porque Comienza la veía diciendo, desnuda. sí, pero además otra cosa. Comienza diciendo el Porque texto, estaba obseso. comienza diciendo el texto más arriba, La guerra. en Samuel, que en el tiempo de la guerra, cuando los reyes salían a la guerra, él estaba en el palacio. ¿Haciendo qué? Nada, paseándose por la azotea. Y es ahí donde ve a la mujer que se está bañando y la codicia. Estaba donde no debía estar. Exactamente, exactamente. Pero es un pecado de debilidad.
Lo otro es deliberado, porque después de cometer adulterio, cometer un asesinato, Provocó la muerte. doblemente repudiable. ¿Vieron? Vio, dice la escritura, vio a Betsabé desde la azotea y la codició. ¿Qué les hace pensar? ¿Qué les recuerda eso? A Eva. Exactamente. El deseo de los ojos, el deseo de la carne y por último la vanagloria de la vida, pero que era el rey, él hacía lo que él quería porque era el rey. Y no era correcto. Bueno, ¿se arrepintió David? Sí, ¿Cuándo se arrepintió? Sí, ¿Cuándo se arrepintió? después de la muerte de... Después de la muerte del hijo. No. Se arrepintió cuando lo confrontó el profeta Natán. ¿Entiende la diferencia en que cuando una persona cae, que ninguno está exento a no caer, ninguno está exento a no cometer un error? Cualquiera fuera, ¿eh? Adulterio, tomar dinero que no le corresponde. ¿El punto cuál es? ¿Cuál es acá el punto de inflexión? ¿Me arrepiento porque perdón, me ¿Cómo? arrepiento porque me pescaron o me arrepiento porque realmente siento ese dolor en el alma de arrepentimiento? Son dos cosas diferentes. Te vi quedo ¿Vieron? descubierto. Yo Claro, creo, perdón, yo creo que hay diferencia ahí en arrepentirse y sentir remordimiento. exactamente, Gisela, exactamente. El arrepentimiento es verdadero, es un cambio de dirección, de mente, de postura. El remordimiento es sentir culpa por lo que hice, pero no hay un cambio de vida. Tal cual, tal cual. Es así como actúan algunas personas. Pero no es que todos cometemos errores, pero uno siente dolor, se siente mal cuando no sé, a mí me pasa. Yo cuando me equivoco, hago algo malo, yo siento que hice mal, hay algo adentro que y no tengo problemas en pedir perdón, pedir disculpas, porque sé que es bueno además. Ahora, eso es una cosa. Lo hago o lo hacemos, por no ponerme en autorreferencial, lo hacemos a conciencia, porque nos dicta el Espíritu Santo que está dentro que lo tenemos que hacer. Eso es una cosa. Ahora, no es cuando te pescan. ¿Sí? No es cuando Pues hay gente que tiene vida paralela durante años y no se arrepiente. Y se arrepiente cuando lo pescan. Entonces, no es un verdadero arrepentimiento. Durante todo el tiempo lo estuvo haciendo y no le hace absolutamente nada. Entonces, cuando queda en evidencia y queda expuesto, es cuando dicen, me arrepiento. Pero bueno, es el proceso y es eh, lo que hacemos a partir de cuando cometemos un error. Es sumamente importante pedir perdón, pedir perdón a Dios, pedir perdón a los que ofendimos, sumamente importante. Y Dios hace la obra perfecta. Bueno, vamos al castigo del pecado. ¿Qué es el castigo? Es el dolor y la pérdida por la violación de las leyes y sus consecuencias. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte física es la evidencia de una de las consecuencias naturales. ¿Qué le dijo Dios a Eva, a Adán? ¿Qué le dijo? Que el día que coman del fruto morirán. Con lo cual, éramos eternos hasta la caída. Bueno, mm, hay una diferencia entre disciplina y castigo. Esto es bueno entenderlo y saberlo. Esto es muy importante. El castigo procede de justicia de Dios. La disciplina, mientras que la represión es correctiva. La reprensión, quiero decir, reprensión es correctiva. Entonces, justicia, castigo y justicia
Reprensión es para corregir, no es punitiva. La disciplina de Dios es una expresión de amor. ¿Por qué dice Hebreos? Porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. No hay mejor, no hay mejor remedio muchas veces que la disciplina. No lo podemos ver en el proceso, pero es absolutamente necesario. Y todos nosotros tenemos que pasar por el desierto de la disciplina. En algún momento de la vida, en alguna situación ministerial, en algún momento afectivo, en algún momento sentimental, en alguna situación con nuestros hijos, en alguna situación laboral, tenemos que pasar por el desierto de la disciplina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pasar por eso? Porque Dios es malo y está ensañado con No. nosotros. Realmente Dios tiene un problema conmigo, se la agarra conmigo siempre, ¿no? ¿Conocen ese dicho? Tirame una soga, Dios, ¿no? Es por eso. Escuchen esto. Si quieren, anótenlo, subrayenlo. Porque esto es una de las cosas más importantes, si no la más importante que voy a decir esta noche. Todo lo que nos ocurre a nosotros los cristianos, todo, todo. Cuando digo todo, es todo. Absolutamente todo es para que Cristo se forme en nosotros. Lo bueno y lo malo. Si entendemos eso, vamos a entender muy bien el principio que dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos que amamos a Dios, cuyo propósito fuimos llamados. ¿Sí? La naturaleza del castigo, la única palabra específica que asocia el castigo total del pecado de la Biblia es la palabra muerte. Y ya vimos que hay tres tipos de muerte, ¿se acuerdan? La física, la espiritual y la eterna. No lo vamos a volver a, pues ya lo vimos eso. La peor de todas es la segunda muerte o la muerte eterna de la que habla este, Juan. La separación de Dios. Exactamente. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Juan 5, 28, 29. Esta es la muerte segunda, por la que no vamos a pasar nosotros. Cuando hablábamos de condenación, para nosotros no existe la condenación. Los que estamos en Cristo Jesús, no existe la condenación. Pero sí podemos acarrear con consecuencias de malas decisiones, de pecados, de cosas cotidianas que ocurren todos los días. Una mala decisión tiene una consecuencia. ¿Qué es lo importante siempre para nosotros? ¿Qué es lo importante y lo vital? Saber que tenemos un sumo sacerdote en los cielos, en el trono, que no es un trono de justicia para nosotros, es un trono de gracia. Y podemos acudir, perdón, a ese trono de gracia, confiados, confiados, porque Él es justo y bueno para perdonarnos. Vamos a concluir acá. Esta es la conclusión. El mundo está lleno de gente buena y de mala. ¿Se dieron cuenta? Hay gente buena y gente mala. Lo dijimos la otra vez, que lo debatimos un poquito los otros días. En el mundo hay gente buena y gente mala. Pero hay gente muerta, porque si no pasó por el árbol de la vida, si no tuvo un encuentro con Cristo, si no es un nuevo nacido, no importa si es bueno o si es malo, está muerto. La Biblia considera a las personas muertas aquellos que no son salvas, que no tienen a Cristo en el corazón, que no reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, no importa si es buena, no importa si es mala, están muertas.
Así que la excusa esa que la gente dice, bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no profeso religiones, o a mí me gusta esta religión, a mí la otra. Lo importante es no hacer mal a nadie. Y eso no conduce a ningún lado, porque en realidad hacer mal o no hacer mal, bíblicamente hablando, teológicamente hablando, no tiene sentido si no tiene a Jesús en el corazón. ¿De acuerdo? Hoy el mayor problema, uno de los mayores problemas que tiene el ser humano es decir, bueno, yo no mato, yo no miento, yo no hago mal a nadie, yo me porto bien. Y es un error, es un grave error. En realidad son las personas que están más lejos de recibir al Señor, porque se consideran justas y santas por sí mismos. Son las que más problemas tienen para reconocer que son pecadores. ¿Se dieron cuenta? Una Ujú. Sí. persona que está rota, que sabe que metió la pata, que sabe que se destruyó la familia por su culpa, es más propensa, es más posible que reconozca que está en pecado y que necesita un salvador. Pero no aquel que cree que porque no le hace el mal a nadie, se va al cielo. Bueno, esto es lo que te quiero decir como final ya para finalizar, y es una ilustración en realidad, pero vieron qué hace Dios para que nazca Eva, para que surja Eva, para crear a Eva. ¿Qué hace? Adormece al hombre, lo hiere en un costado y a partir de esa herida nace la esposa. ¿Quién va a ser su esposa? La varona. Después es Eva, primero es varona, recuerden. Sí, sí, Que varona es, porque viene del varón. sí, pero varona significa el complemento. Hueso de mis huesos, carne de Ah, mi carne. Eva es la madre de mis sí. hijos. ¿Recuerdan? La madre de los hijos, la madre de mis hijos. Cambia la perspectiva después de la caída. Pero bueno, Dios hiere al primer hombre y de esa herida surge la esposa. De la misma manera, Dios tiene que llevar a Jesús al Calvario, herirlo de muerte, incluso en un costado, ¿para qué? Para que nazca esta esposa, todos nosotros. Así que el producto de una herida constituyó una familia y el producto de otra herida constituyó una iglesia. Quiero decirles que han sido unas noches maravillosas para mí. Lo he disfrutado muchísimo. Quiero decirles que son muy respetuosos, que me gusta mucho la atención que ponen y el empeño que ponen en superarse, en estudiar. Resta decirles nada más que sigan, que no abandonen y que oremos mucho porque hay una gran demanda, hay una gran sed de Dios y nosotros, si nos dejamos ser usados por el Señor, vamos a ser canales de bendición de una manera notable, de una manera que ni Amén, siquiera ustedes y yo podemos imaginar. amén. Porque para el que cree, Todo es no posible. hay nada Todo es posible. imposible. Hay mucha gente en el mundo como la samaritana, que van a pozos, que buscaron en diferentes pozos. La samaritana fue a 5 pozos, porque Jesús le dijo, 5 maridos tenés, hasta que dio con el pozo ideal, donde estaba Jesús. Ninguna de las otras relaciones le había saciado la sed que tenía. Solamente en ese lugar, en ese momento y en ese día, ella encontró la saciedad para la sed de su alma. Quiera Dios que nos use a nosotros de la misma manera que usó a Jesús, para encontrarnos con gente que tiene sed y decirles, bebé de esta agua, bebé de esta agua que es el agua que yo bebí. Y esta agua va a hacer que no tengas sed jamás. Es agua que salda para la vida eterna. Señor, te damos gracias en esta noche una vez Sí, más. Padre, te Gracias por alabamos, mis te honramos, hermanos. te Gracias, Señor, bendecimos. por sus vidas. Gracias por tu amor, Gracias por gracias el por tu llamado que vos presencia y por hiciste. estar. Te Tus pido más que dones me y cuides, llamamientos Señor, en tu son nombre, que me dé irrevocables, entendimiento, me dice dé la sabiduría. Escritura.
Yo Que te tú pido en el nombre vivís, de Jesús que Señor. reafirmes y que confirmes el Amén. Sí, llamado en cada uno de Señor. ellos, que Te los alabo y te bendigo, fortalezcas, Dios. que En tu ellos, nombre, que Jesús. tus recursos Bendice. naturales y tus Cúrame, recursos Señor, en el espirituales nombre de Jesús. sobreabunden sobre sus vidas. Amén. Damos Sí, por Señor. concluida, Señor, esta materia, Amén. sabiendo y creyendo que vamos a Amén. defender, Señor, con todo nuestro ser lo que hemos aprendido, porque eso nos Amén. considera Gracias. apologéticos, defender tu verdad. En un mundo de relativismo, en un mundo de pérdida de absolutos, nosotros levantamos la bandera de la verdad, que es la bandera de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le Amén, bendiga, gloria a Dios, Dios le bendiga gloria a mucho. Dios. Bueno, el próximo jueves, recuerden, tenemos el final. No dejen para último momento, como siempre decimos, y les va a ir bien. En fe A repasar creyendo, todo. ¿Desde dónde, pastor? desde A el último repasar parcial todo. hasta el final. Ah, bueno. Perdón, pastor, ¿dijo desde el último parcial hasta el final o desde el comienzo al Exactamente. final? Sí, 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 sí. A partir de la página 165 en el material nuevo. A partir del pecado y Bien. el mal. Bueno, Dios bendiga este fin de semana, que sean tiempos gloriosos en sus templos, en sus reuniones. Dios le Gracias, bendiga. Dios le pastor. bendiga, hasta mañana, que descansen. Que le Gracias. Dios le bendiga. bendiga. Hasta la Bendiciones próxima. para todos, bendiciones, pastor. Bendiciones. Bendiciones para la pastora Bendiciones Florencia. a Hasta luego, Muchas todos. pastor. bendiciones, pastor, muchas gracias. Van a tener Dios los bendiga. el video, lo van a tener mañana subido, así que lo vamos a distribuir por alguna duda que tengan. ¿De acuerdo? Pastor Rubén, Gracias. Sí. una Toda pregunta. la cabeza por estar. El jueves, cuando tenemos parcial, nos conectamos normalmente y después hacemos el parcial como hicimos con la materia de la pastora ¿Con Florencia. flores o Sí, no? sí, 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 sí. Sí, sí, sí. El jueves se conectan, damos el parcial y bueno, los que se tienen que salir salen y después entregan y listo, listo. 40 Perfecto. minutos, 50 minutos va a ser suficiente. Genial, gracias. Bueno, Muchas gracias. bendiciones. Hasta luego. Dios les bendiga mucho. bendiciones. 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 Bendiciones, pastores. Chao, bendiciones. Bendiciones. Muchísimas gracias por todo, pastor. No, a ustedes, por favor. Un placer. Complicado. Está. Sí. Re complicado el armado. Puede ser Dios, si eres grande.